Buenos días, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Jimmy White Gómez Ramos. Soy estudiante de la Universidad de Antioquia en el programa de Ingeniería de Sistemas de primer semestre. En este video voy a exponer las preguntas planteadas por el profesor de Ingeniería de Sistemas con base al artículo que realicé y darle un consejo a otros 3 compañeros. Vamos a ello. La primera pregunta es, ¿cuáles son las líneas o áreas de estudio de Ingeniería de Sistemas? Ingeniería de Sistemas tiene áreas de estudio enfocadas al análisis, diseño e implementación de sistemas de información. Dada su versatilidad y amplia aplicación del saber de la misma, son muchas áreas las que podríamos mencionar. Pero entre las más destacadas, podemos mencionar las siguientes. Administración de bases de datos. Todo lo relacionado a sitios web, diseño, construcción, mantenimiento y demás. Telecomunicaciones, seguridad informática, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, robótica y multimedia. La segunda, tercera y cuarta pregunta están muy relacionadas, por lo tanto, la he formulado de la siguiente manera. ¿Cuáles de las líneas o áreas de la ingeniería de sistemas le llaman más la atención? ¿Por qué le gustan? ¿Cómo crees que sería esa línea a futuro? ¿Y cuál es el impacto social de esa línea? Las áreas que más me llaman la atención sería la inteligencia artificial, el desarrollo de videojuegos y robótica. Para nadie es un secreto que en la actualidad la inteligencia artificial haga parte de nuestras vidas, siendo una gran herramienta para el comercio, la salud, el transporte, la educación, entre muchos otros más. Esta área evoluciona día tras día, implementándose en otros campos y descubriendo aún más funciones de las que se conocen hoy en día. Una frase muy interesante que define de cierta forma los alcances de esta línea de estudio, que es: la frontera es la imaginación del hombre. Todo esto teniendo en cuenta también las grandes repercusiones que tendrá esto a nuestro estilo de vida. Pero los seres humanos somos seres adaptables. Hace un siglo no existían las computadoras. Sin embargo, hoy en día podemos considerar hacer las cosas que nos hubieran parecido imposibles en aquel tiempo. Será entonces muy interesante adentrarse y aprender de este campo que tiene un futuro muy prometedor y muchas cosas por descubrir. Los videojuegos se han implementado dinámicamente en la educación y la salud. Hoy en día hay videojuegos que pueden enseñar de manera interactiva ciertos campos del conocimiento y se ha aplicado a la medicina como tratamientos para algunos trastornos y enfermedades, principalmente las relacionadas al cerebro y su funcionamiento. Al igual que las ventajas y retos que trajo la tecnología, las consecuencias de los videojuegos se pueden notar a simple vista. Adicción, aumento de enfermedades oculares, cambios de personalidad, deserción laboral y estudiantil, y un largo etcétera de consecuencias, ya que se ha convertido en el negocio de algunas personas que consideran más los ingresos que cualquier otra cosa. En un futuro que muy posible no va a ser tan lejano, la realidad va a ser indistinguible de un juego, como podemos ver con la iniciativa de Meta, con el metaverso. Las consecuencias de no poder distinguir la realidad de un videojuego no se han calculado todavía, pero a pesar de todos los negativos que tengan los videojuegos, considero que es un mundo nuevo de entretenimiento y esparcimiento que nos aleja un poco del estrés y los problemas de la actualidad. Y la otra área que me llama la atención es la robótica, que está muy relacionada con la inteligencia artificial.
Con los avances en esta área, podríamos reemplazar algunas labores de alto riesgo que realizan los humanos y aplicarla al campo de la medicina, donde ya se han hecho avances significativos. Incluso, optimizar muchas labores que son difíciles para una máquina de realizar por sí solas, por ejemplo, las relacionadas a la interacción humana, un juez, un psicólogo, etc. Hay mucho desconcierto sobre el futuro de esta área. Sin embargo, los robots no son más que máquinas configuradas por un ser humano, por lo que una rebelión sería única y debidamente a la moral de los que la configuran. Siquiera la ciencia sabe cómo funciona la conciencia. Ahora, intentar implementarla en una máquina. Me gusta esta área más que todo por los beneficios que podría traer a la sociedad la implementación de estos en los diferentes sectores productivos. Ahora pasemos a la quinta pregunta. ¿Cuáles son mis principales habilidades? Describa al menos 3. Entre mis principales habilidades describiría las siguientes. Puedo adaptarme a una temática, actividad o trabajo con el tiempo suficiente y unas bases claras. Intento analizar de manera muy profunda hasta el más mínimo detalle de una situación o problema, analizando los pros y los contras del mismo, y puedo exponer frente a un público un tema determinado, dada la experiencia que tengo en esta área. Por ejemplo, expuse un proyecto en la alcaldía de mi municipio. La sexta pregunta es, ¿cuáles son mis principales competencias? Y describir al menos 3 de ellas. En cuanto a mis competencias, puedo destacar las siguientes. Puedo realizar edición de video. Puedo redactar de manera coherente, cohesiva y con buena ortografía, y puedo tocar 2 instrumentos musicales con una maestría básica intermedia y enseñar a otros de manera básica en el tema. La última competencia no está muy relacionada al tema en cuestión, pero con mi poca experiencia me cuesta encontrar competencias adecuadas para la carrera. Por lo tanto, el objetivo es desarrollarlas en la ruta de formación. La séptima pregunta es, ¿cuáles son mis falencias o mis competencias que debería desarrollar? Las falencias propias son las más difíciles de reconocer. Sin embargo, son las que lo motivan a uno a intentar superarlas y dominarlas. Entre ellas destaco las siguientes. Tengo una disciplina muy deficiente. Realizo errores simples de manera involuntaria. Por ejemplo, tropezarme mucho con objetos en el suelo, olvidar a corto plazo actividades importantes por hacer, realizar de una forma incorrecta ciertas actividades que pueden resultar mucho más efectivas y simples de otra manera. En palabras más coloquiales, tomar el camino largo. Y una competencia que considero debería desarrollar es la disciplina, la cual intento mejorar día a día aplicándola a mi vida. Mi ruta de formación está conformada por 5 grupos que definen el enfoque de las materias, los cuales son Ciencias básicas de la ingeniería, formación profesional, formación complementaria y sociohumanística. En las ciencias básicas están las relacionadas a las matemáticas y la física, las cuales son las bases teóricas que fundamentan un sistema de información. En las básicas de la ingeniería, que son 3 materias, son métodos y teorías aplicadas a la labor de un ingeniero en general. La formación profesional, tal y como su nombre lo indica, son las que nos proporcionará herramientas para ejercer la carrera, en donde están agrupadas todas las materias concernientes a las áreas de estudio de ingeniería de sistemas.
La formación complementaria, que está compuesta por inglés y lectoescritura, son de gran valor transversal, puesto que la carrera exige un nivel avanzado de inglés y lectoescritura que será de gran utilidad en el transcurso de la carrera. Y por último, el grupo de las sociohumanísticas, que son de igual valor que las de formación profesional, ya que somos humanos y por el simple hecho de serlo tenemos que actuar como tal, fomentados en principios y valores que muchos profesionales ignoran después de recibir un título, lo cual no los hace más éticos. La última, pero no menos importante, ¿qué es ser un buen ingeniero de sistemas? Ante la moral, lo bueno es lo que la sociedad considera como tal, siendo entonces un buen ingeniero aquel que obra bien ante el ente de la sociedad. Pero he aquí el dilema, porque aquí se sostienen los tres saberes como eje de la balanza: saber, saber ser y saber hacer. Un ingeniero que carezca de alguno de estos saberes inclinará la balanza, pero he aquí otro dilema. Las inteligencias artificiales y la sistematización de los procesos pueden realizar muchas actividades más eficientemente y óptimas que un ser humano. Así que se podría decir que el ser deja de ser un componente de los saberes. Pero esto es un error, y uno muy grande, dado que somos lo que somos porque tenemos conciencia, podemos razonar, y eso es algo que las máquinas simplemente no pueden hacer, ya que solo siguen unas instrucciones dadas por un ser humano y las realizan a cabalidad. Así que el componente del ser es irreemplazable de momento. Por lo tanto, un buen ingeniero de sistemas no solo requiere saber y saber hacer por lo antes mencionado. Además que el destino de las obras de los ingenieros van enfocados hacia la sociedad y el desarrollo de la misma. Es entonces un buen ingeniero de sistemas aquel capacitado en sus respectivas áreas de estudio, aquel que es amable, respetuoso, transparente, honesto y demás cualidades que definan una ética profesional en toda regla. Ahora continuemos con los consejos a los tres compañeros. A Levis Javier Aguilar, si tuviera que mencionar las falencias en el artículo que escribió, resaltaría la falencia de cohesión textual. Los ingenieros de sistema necesitamos tener una redacción definida, dado que para la programación es muy importante. Y el tema de los tres saberes, en el cual se hizo mucho énfasis en clase, veo que en tu artículo siquiera lo mencionaste alguna vez. Del artículo de Margarita Rosa Alvear, destaco mucho el positivismo, ánimos de aprender y perseverancia. Sin embargo, deberías mejorar en el aspecto de la redacción, dado que veo que escribes como si fuera un monólogo, y un trabajo académico lo que más debe evitar es la opinión personal. Es inevitable que para el presente trabajo había que hacerlo, pero no utilizar mucho el pronombre personal en el documento. Pero todo lo demás se puede mejorar. Y a Juan José Posada, el consejo que le daría a tu trabajo, aparte de los errores al momento de implementar las normas IEEE, es que es muy importante hacer hincapié sobre la bibliografía que propones. Mira, Wikipedia no es una fuente de información confiable, dado que cualquier persona puede editar estas páginas y estas no están revisadas por algún profesional en el campo. Por lo tanto, deberías averiguar cómo buscar fuentes de información confiables y mejor que sean de revistas académicas. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Te deseo muchísima salud y éxitos. Hasta pronto.